Al despertar, al despertar. Amigos y amigas, buenos días, bienvenidos al Despertar de GAFA TV Ecuador. Seguimos hablando sobre la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 5 de febrero en nuestro país, en donde los ecuatorianos debemos contestar sí o no a 8 preguntas del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Hacemos contacto con Cuenca en este momento y agradezco al doctor Carlos Castro. Él es constitucionalista, el expresidente del Colegio de Abogados de la SUAY. Él ha sido concejal y alcalde encargado también de Cuenca, y también ha sido magistrado de la Corte Suprema y de la Corte Provincial de Justicia. Abogado, mucho gusto, bienvenido. Para comenzar, ¿cuál es su opinión jurídica y constitucional de la consulta popular del presidente Guillermo Lasso? Mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias por su invitación. Un saludo a la distinguida audiencia de su medio de comunicación. Mire, la consulta popular ciertamente hay que analizarla desde el punto de vista jurídico y político. Desde el punto de vista político, que es determinante, esta tiene como objetivo el tratar de conseguir una legitimación o consenso de la población respecto de un gobierno que ha estado alicaído, que ha caído en el más grande desprestigio y que trata de utilizar la consulta popular para poderse legitimar y en un futuro implementar medidas de carácter neoliberal y avanzar por la línea de seguir beneficiando a sectores monopólicos de la economía nacional con su política de carácter antipopular. Y en lo jurídico es una verdadera tomadura de pelo al pueblo ecuatoriano, en virtud de que la verdadera consulta no está efectivamente en las preguntas, sino está en las disposiciones transitorias de los anexos a esas preguntas. Abogado, usted ya ha hecho una introducción política de la intencionalidad de la consulta popular, pero ¿qué implicaciones jurídicas tendrá en el hipotético caso que el presidente de la República llegase a obtener el sí en esta consulta? Mire, hay que ser concretos en este punto. Cuando yo le decía que la verdadera consulta se juega en las disposiciones transitorias, disposiciones únicas de los anexos de las respectivas preguntas, pues allí puede usted advertir que hasta que la Asamblea Nacional dicte las leyes orgánicas necesarias para poder ejecutar, viabilizar, operativizar los cambios constitucionales o los cambios que se requieren en el ordenamiento jurídico, pues el gobierno podrá, en materias que son fundamentales en el país, dictar acuerdos, resoluciones administrativas y, por lo tanto, en materias que la Constitución exige que se establezcan, por ejemplo, el tema de la regulación de los derechos por la vía de materias de carácter orgánicas, el gobierno podrá, en la forma como están redactados los anexos, pues en esas materias regir con simples acuerdos o decretos ministeriales. La Asamblea terminará y el gobierno terminará y lo que perdurará serán justamente los acuerdos ministeriales que dicte el presidente de la República, tal y como están redactados en los anexos de las diferentes preguntas. Eso es lo que en el fondo se juega. Es decir, con acuerdos, resoluciones y decretos, el presidente aspirará a gobernar los próximos 2 años, porque para poner operativa la hipotético triunfo de la consulta popular va a demorar como 2 años. Pero usted, como abogado y como constitucionalista, ¿qué piensa? ¿Por qué aprobó la Corte Constitucional? ¿Por qué dio paso a esta consulta, a estas preguntas? Mire, la Corte Constitucional tiene un pronunciamiento en derecho, pronunciamiento de carácter jurídico, pero la Corte Constitucional no puede entrar a establecer razonamientos de carácter político. Ya las consecuencias políticas de las consultas son materia del análisis de los ciudadanos. Las connotaciones de carácter sociales, económicas, políticas, eso no es materia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que advertir si es que esas preguntas están o no enmarcadas en la Constitución, si no son violatorias al ordenamiento jurídico constitucional, y hasta ahí llega la Corte Constitucional. Ha cumplido su deber. Pero cuando usted analiza ya el trasfondo de las disposiciones transitorias de los anexos, ahí puede establecer claramente la intencionalidad del gobierno. Vamos a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, en las preguntas 7 y 8, que tienen que ver con el tema del establecimiento de las áreas de protección
protección hídrica y el establecimiento de los servicios ambientales, allí se establece con claridad que hasta que la Asamblea Nacional expida las reformas al Código Orgánico Administrativo, el gobierno, a través de acuerdos ministeriales expedidos por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, podrá regular esas materias tan delicadas. Entonces, podrá con su simple voluntad hacer lo que le da la gana, con su simple voluntad, regular estos temas delicados, incluyendo temas de la consulta previa, libre e informada, echará a regular temas de la relación con las áreas de protección hídrica y la minería. Es decir, si gana el sí, pues el gobierno habrá logrado, evitando, haciendo un bypass a la ley, a la necesidad de dictar leyes orgánicas, simplemente regir esas materias con su simple voluntad vía los acuerdos ministeriales. Eso es lo peligroso de la consulta. Pero en esta consulta no se cercenan derechos, doctor. Vea, la Constitución Ecuatoriana es absolutamente clara. Para regular derechos se necesitan leyes orgánicas. Usted conoce, se requiere una mayoría especial para ser aprobadas en la Asamblea Nacional. Pero ¿qué sucede? Con estas transitorias y de lograr arrancar el sí, el gobierno haría un bypass a esas leyes orgánicas y vía acuerdos ministeriales estaría justamente regulando estas materias delicadas, difíciles, que tienen que ver con los derechos. En todas las preguntas de la consulta, excepto en la pregunta 5, usted va a ver que la constante de esas preguntas, de esos anexos, es que se establezca esta disposición. Hasta que la Asamblea Nacional dicte tales y cuales leyes que viabilicen las enmiendas planteadas en esta consulta, el gobierno nacional, a través de acuerdos ministeriales, podrá regularlos, etcétera, etcétera. En todos los aspectos, igual en el ámbito electoral, antes se dicten reformas de la ley orgánica de las elecciones, del Código de la Democracia, podrá el Consejo Nacional Electoral, vía resoluciones administrativas, normar temas de derechos de participación que está reservado para las leyes orgánicas. Eso es lo que no entiende la ciudadanía. Doctor Castro, si bien es cierto, la Corte Constitucional no tiene la potestad de interpretar las intenciones políticas del gobierno, pero yo creo que podía haber sido un poco más precavida en el asunto del análisis jurídico y constitucional para ver el asunto de las preguntas, doctor Castro. Mire, la Corte Constitucional hizo un trabajo a nivel de lo jurídico. Yo he examinado justamente el pronunciamiento de la Corte Constitucional y yo no tengo en ese punto efectivamente una crítica a la labor de la Corte Constitucional. Lo que usted puede, por ejemplo, advertir es que en la forma como están establecidas las preguntas, efectivamente allí no hay ningún tema de carácter inconstitucional. El asunto es que la intencionalidad política del gobierno se revela cuando usted analiza los anexos y cuál es el objetivo que se juega justamente en la consulta. Para explicarme de mejor manera. Mire, para normar el tema de los movimientos políticos no se necesitaba consulta popular. Simplemente con reformas a la ley orgánica de elecciones, del Código de la Democracia, podría haberse logrado una cantidad de reformas, inclusive integrales al sistema de partidos y movimientos políticos. Por otro lado, para establecer las áreas de protección hídrica o los servicios ambientales, eso no se necesitaba de consulta popular. Lo único que se necesitaba es que en el caso de las áreas de protección hídrica, el gobierno los implemente, pues a través de las resoluciones de la Autoridad Única del Agua, con el informe del Ministerio del Ambiente, que está este dato funcionado con el tema del agua, y en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. No tenían esa de consulta. En el caso de los servicios ambientales, la Constitución establece que los servicios ambientales serán regulados por el Estado. No había necesidad de consulta popular, porque si el gobierno quería efectivamente compensar a las comunidades por la protección de bosques, humedales, ecosistemas frágiles, simple y llanamente podía hacerlo vía allí sí, con resoluciones administrativas, con reglamentos, etc. Entonces no había necesidad de consulta. La pregunta es, ¿cómo un gobierno prominero que favorece los intereses de las transnacionales quiere aparecer como protector, como ambientalista? Doctor Castro, en todo caso, muchos analistas y que nosotros hemos consultado dicen que esta consulta es tramposa, ¿verdad? Tiene en los anexos, tiene realmente la trampa y tiene la verdadera intención. Los temas más acuciantes de esta consulta es, por ejemplo, la extradición. Usted como constitucionalista, como jurista,
¿Qué piensa de esta pregunta número 1? Mire, allí justamente es una de las mayores tomaduras de pelo al pueblo ecuatoriano porque se está queriendo confundir que la extradición es como que el gobierno simplemente tendría que realizar una lista de mafiosos, de delincuentes que tengan que ver con, con delitos de carácter internacional y que podría esos delincuentes ser deportados o expulsados del país. Nada más falaz que eso que está queriendo hacerse creer al pueblo ecuatoriano. La extradición tiene todo un procedimiento. Para que proceda la extradición es necesario acuerdos recíprocos para que pueda darse esa institución. Luego, por otro lado, es todo un proceso de carácter administrativo y un proceso de carácter judicial. No es como se está pretendiendo hacer creer al pueblo ecuatoriano que el gobierno hará un listado para expulsar inmediatamente a los narcotraficantes, mafiosos, sicarios, a todos aquellos que tienen que ver con el crimen organizado internacional. Se requiere, por otro lado, que exista petición del Estado en el cual se haya delinquido para que proceda la extradición. De forma que aquí estamos ante un verdadero engaño al pueblo ecuatoriano. Eso no soluciona absolutamente nada. Doctor Castro, no es que el señor presidente Guillermo Lasso hace una lista, le llama a baile y dice, ahí te mando, recibirás, y los Estados Unidos va a llenar las cárceles con delincuentes ecuatorianos. No es esa la verdad. Vayamos al siguiente tema, usted como jurista, el asunto de la fiscalía. A la fiscalía se le quiere dar autonomía. ¿Qué piensa usted? Es que la autonomía que está planteando en la pregunta no es estrictamente la que se requiere a la fiscalía. La fiscalía requiere autonomía fundamentalmente en el orden económico y financiero, porque lo que requiere la fiscalía es que justamente se aumente el número de fiscales. Pero el problema de la fiscalía es que tal como está hoy el ordenamiento jurídico ecuatoriano, sigue todavía dependiendo de la función judicial, y lo que se quería es que la fiscalía tenga una autonomía integral, que no dependa en lo orgánico y funcional de el tema de la función judicial, sea un organismo verdaderamente autónomo y que tenga su presupuesto propio. De forma que esta reforma tampoco coadyuva a que efectivamente se pueda efectivizar la lucha contra la delincuencia. Mire usted, el Consejo Fiscal será un órgano de carácter político, de tal manera que la Fiscalía pasará de ser de una dependencia de un orden politizado, como es el Consejo de la Judicatura, a depender de otro órgano politizado, como es el Consejo de la Fiscalía. Porque vea usted cuál es la composición del Consejo de la Fiscalía, y va a advertir ahí que efectivamente se filtrarán, ¿no es cierto?, los elementos que tienen que ver con intereses políticos, y por lo tanto todo se cambia para no cambiar nada. En todo caso, o sea, la idea sería quitar las manos, quitar el cuerpo de la justicia por parte del gobierno de turno. Esa sería la verdadera solución, o una solución, ¿verdad, doctor? El gobierno no ha tenido otro estilo que el mismo estilo del correísmo. Ha disputado efectivamente manipular y utilizar la justicia, disputa el tener el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, disputa tener el control del Consejo de la Judicatura. Entonces, este gobierno en ese punto es muy parecido al estilo de gobierno del Correato. Interviene para acumular poder, mientras el presidente se llena la boca de respeto a la independencia de las funciones. En los hechos del gobierno interviene para acumular poder, tener el control de la justicia, tener el control del Consejo de Participación y del Consejo de la Judicatura. De forma que mientras no se logra la independencia total de la función judicial, tampoco se podrá lograr la independencia y la autonomía de la Fiscalía. Vamos rapidito. La 3 y la 4 habla de la Asamblea Nacional, a 3 reducir el número de asambleístas, y la 4 de los movimientos políticos. Con esas preguntas, ¿cree usted que se mejorará la política y la democracia en el Ecuador? Vea, el tema es que no por reducir el número de asambleístas se gana en calidad. Pues, y si el argumento es el tema del gasto que significa para la democracia el tema del mantenimiento de los asambleístas, entonces, bueno, muy simple, pues entonces suprimamos la Asamblea Nacional, suprimamos los consejos cantonales, suprimamos los consejos provinciales, y viva la autocracia y la monarquía. Entonces, ¿a dónde vamos? Además que la crítica del tema del costo de los asambleístas, pues si usted compara con el costo de la burocracia frondosa y florida del Ejecutivo, pues no tiene nada que ver. Entonces, el número la calidad de los asambleístas
no se logra reducir su número. Lo que está atacándose es la verdadera representatividad de la Asamblea Nacional. Se daría un mayor proceso de centralización política y la Asamblea quedaría disminuida en su representatividad y se agrandaría el superpoder del Ejecutivo. Y en lo que toca a los movimientos políticos, yo tengo que decir a usted que tampoco se logra, ¿no es cierto?, con un simple cambio de palabra de adherentes a afiliados, se cambia la salida de los movimientos políticos. Más habría hecho el gobierno planteando una reforma integral a la ley orgánica de elecciones, sin necesidad de consulta popular, porque sí cabe la necesidad de transformar a los movimientos políticos y a los partidos inclusive, ya no hay maquinarias electorales, sino que efectivamente sean suficientemente representativas de la voluntad popular. Doctor, vamos terminando por el tiempo. Las 5 y las 6 es del Consejo de Participación Ciudadana. Coartarle, quitarle la facultad de elegir a las autoridades de control y también sacarle del ámbito electoral a la designación de los consejeros del Consejo. Estas dos preguntas abonan también para mejorar la corrupción, para controlar la corrupción en el país. Con estas dos preguntas, doctor. De ninguna manera. Mire, si usted analiza la forma como se va a sustituir las competencias del Consejo de Participación Ciudadana de elección de las autoridades de control para traspasar a la Asamblea Nacional, pues usted va a darse cuenta, primero, que es un proceso engorroso. Segundo, la reflexión, por lo corto del tiempo de la entrevista. Si el Consejo de Participación Ciudadana, siendo un órgano pequeño, usted conoce cuáles son las vicisitudes que se ha pasado en esos concursos amañados, vaya usted a ver esa torre de Babel que será el que se lleven adelante esos concursos cuando son autoridades que tienen postulación ciudadana, cuando eso tenga que desarrollarse en las famosas comisiones técnicas de selección establecidas en la Asamblea Nacional. Allí habrá simplemente, ¿no es cierto?, un juego de correlación de fuerzas políticas, de negociaciones entre los diferentes partidos, movimientos, en las comisiones técnicas de selección, en la propia Asamblea Nacional, entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, entre las diferentes funciones del Estado. Es decir, tendremos un origen mucho más politizado de las autoridades que tenía que nombrar el Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Castro, con esto terminamos. La pregunta 7 y 8 le disfraza al presidente Guillermo Lasso de defensor de la naturaleza, de ecologista, ¿verdad? Yo he escrito un artículo sobre la careta ambientalista que se ha venido poniendo el presidente de la República en el plano internacional, y claro, ahora en el plano interno. Imagínense usted, la primera reflexión que tienen que hacerse los ciudadanos es cómo un gobierno pro-minero, pro-extractivista, que impulsa la explotación de la minería en ecosistemas frágiles, pretende ser quien precautele las condiciones del ambiente en nuestro país y del respeto a la naturaleza. Simplemente es una paradoja. Lo que pretende el gobierno con esas preguntas de obtener el sí es tener las manos libres para vía acuerdos ministeriales y antes que el Congreso, que la Asamblea Nacional dicte las reformas del Código Orgánico del Ambiente, pues regular vía acuerdos ministeriales. Con lo que el presidente de la República, sin necesidad de hacer reformas del Código Orgánico del Ambiente, ya habrá impuesto su voluntad política unilateral en materias que son ciertamente delicadas. Pero eso lo que traerá es mayor conflictividad social por parte de las comunidades indígenas y campesinas y de los colectivos ambientales. Doctor Castro, terminamos con esto en un par de segundos. Por lo que colijo, usted votará no, pero hay el riesgo de que le tilde a todos quienes voten no como terroristas, narcotraficantes y amigos de los narcotraficantes. ¿Cómo defenderse de esas acusaciones? Mire, justamente esos dichos del presidente de la República muestran a un presidente antidemocrático que no quiere el debate, que cree que los ecuatorianos tenemos que simplemente doblar el lomo y escuchar sus verdaderas intenciones, regirnos por su voluntad. Es el mismo estilo que tiene el correísmo, igualito. Es decir, tachar al adversario, tratar a un gran sector de la población ecuatoriana. Y vamos a ver, pues, cuántos millones habrá pro-delincuentes, pro-narcotraficantes en este país, votando no. El gobierno está equivocado, eso es terrible. Usted sabe lo que le pasó a un ex candidato a la presidencia de la República cuando trató de ladrones, prostitutas, al pueblo ecuatoriano, se refirió en esos términos. Pues hubo una reacción formidable. El tratar a los ciudadanos que estamos por el no, decir que somos amigos de los narcotraficantes, de terroristas o cosas por el estilo, es una barbaridad. No hay posición más antidemocrática que
tildar a la población ecuatoriana que discrepa de la voluntad del gobierno de ser pro-terroristas, pro-delincuentes, pro-narcotraficantes. ¡Qué terrible! Ahí está el autoritarismo del gobierno que no se diferencia en nada en ese sentido del correal. Muy bien, con esas reflexiones nos quedamos aquí en GAFA TV, en Al Despertar, luego de la entrevista al doctor Carlos Castro desde la ciudad de Cuenca. Doctor, muchas gracias por su deferencia y nosotros ponemos aquí para el debate, para la discusión y la reflexión de los ecuatorianos diferentes criterios, diferentes puntos de vista para que el próximo 5 de febrero voten pensando en el futuro del Ecuador y de la humanidad. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a usted. Señoras y señores, hasta aquí nuestro diálogo de hoy. Volveremos a seguir conversando y a seguir reflexionando. Hasta la próxima. Al despertar, al despertar.